Es ahí donde terminarás, con tu familia y amigos llorando mientras te sacan de la sala del tribunal para cumplir el resto de tu vida en prisión. Los pandilleros notorios han pasado sus vidas inmersos en el inframundo criminal, cometiendo crímenes atroces y evadiendo la aplicación de la ley a cada paso. Pero ahora se enfrentan a la realidad de pasar el resto de sus días tras las rejas. ¿Cómo se sienten con respecto a esta perspectiva? ¿Se arrepienten de las decisiones en el camino que han tomado o permanecen desafiantes ante su castigo? Únete a nosotros mientras profundizamos en las mentes de estos notorios criminales y observamos cómo reaccionan ante la perspectiva de una cadena perpetua. Si pudiera haber cambiado algunas cosas, no estaría aquí donde estoy ahora, dijo George Goel Thomas, fácilmente uno de los líderes de pandillas más peligrosos de Sudáfrica. George Goel Thomas es un nombre que infunde miedo en los corazones de los civiles y de los miembros de pandillas rivales. El nombre Goel está asociado con la violencia y Thomas no lo lleva por diversión. Otros líderes de pandillas podrían estar orquestando robos o asesinatos desde sus escondites, pero Thomas, el temible líder de la pandilla, orquestó alrededor de 4 asesinatos desde el interior de la prisión. Thomas enfrentó más de 50 cargos, incluidos 7 asesinatos, 3 intentos de asesinato, posesión ilegal de armas de fuego y municiones, extorsión, allanamiento de morada con intención de robar y robo con circunstancias agravantes, entre otros cargos relacionados con pandillas. Fue sentenciado a cadena perpetua por cada uno de los 7 asesinatos de los que se le acusó. De los 7 asesinatos, Thomas personalmente apretó el gatillo en 3 y planeó los otros 4 desde su celda en la prisión. Sin embargo, no estaba solo. 6 de los miembros de su pandilla también fueron sentenciados a cadena perpetua por sus delitos. Algunos de estos crímenes se llevaron a cabo bajo las instrucciones de Thomas mientras estaba en prisión. El resto de los acusados recibió sentencias que oscilaban entre 12 y 25 años de prisión. Los arrestos y condenas fueron parte del compromiso del Estado para prevenir el crimen organizado y aplastar las actividades de pandillas. El Estado ha estado bajo el flagelo de los 26 y 28, 2 de las pandillas más viciosas del país. El juicio comenzó en 2010 y cubrió los crímenes que las pandillas cometieron entre 1999 y 2010. Los acusados tenían más de 150 cargos en su contra. Tomás no infundía temor en vano. 12 personas vinculadas al caso, la mitad de ellas testigos del Estado, fueron asesinadas. No fue sorprendente entonces que la galería pública fuera despejada, dejando solo a los periodistas para permitir que los testigos aterrorizados declararan. Los testigos, flanqueados por guardaespaldas, dijeron al tribunal que las pandillas habían intentado asesinar repetidamente a Curtis Esterhausen, un gángster de la pandilla rival Niños Inteligentes. Fue después de uno de estos tiroteos que Thomas fue arrestado. Mientras estaba en la cárcel esperando ser sentenciado, hizo más de 30.000 llamadas, dando órdenes de matar a muchas personas, incluidos testigos. Siguiendo los testimonios de los testigos y una gran cantidad de pruebas, Thomas y sus secuaces fueron enviados a prisión. Durante todo el proceso del juicio, Thomas no mostró ningún remordimiento. De hecho, tenía lo que parecía ser una sonrisa en su rostro. En un caso similar, Lee Manuel Ríos, de 24 años, fue condenado por asesinato en primer grado en Massachusetts, Estados Unidos. En ese caso, vas a pasar el resto de tu vida en prisión sin la opción de libertad condicional. Sin embargo, esta aterradora perspectiva no pareció disuadir a Lee Ríos, quien mató a Kenneth López, un joven de 18 años, en marzo del 2015. El cuerpo del adolescente fue encontrado en Dwight Street a finales de marzo. Ríos y su cómplice de 20 años, Jonathan Guevara, un respetado miembro de la pandilla Latin King Street, convencieron a López de que resolvieran sus diferencias. El tribunal escuchó que López y Ríos compartieron un taxi hacia el área donde López fue asesinado. El asistente del fiscal del distrito, Max Bennett, informó al tribunal que Ríos disparó 5 tiros, pero solo 4 alcanzaron a López, 2 de ellos en la cabeza. Ríos luego le quitó la pistola a López. Ríos fue arrestado cuando la policía allanó su apartamento tras obtener una orden de registro y de arresto por asesinato en su contra. Mientras registraban el apartamento, la policía encontró 2 armas cargadas, una de las cuales pertenecía a López. La policía también descubrió una balanza digital con más de 10 gramos de estupefacientes,
empaquetada para la venta y materiales de embalaje. Además de sus cargos de asesinato, Ríos también enfrenta cargos de posesión de estupefacientes con intención de distribuir, almacenamiento indebido de un arma de fuego de alta capacidad con un menor y posesión de un arma de fuego de alta capacidad. Ni Ríos ni sus pandilleros mostraron ningún remordimiento en el tribunal por asesinar a los hermanos López. El sueño de todo padre es presenciar el crecimiento y desarrollo de su hijo, y tal vez incluso bailar en su boda. Sin embargo, esto no fue posible para los padres de Kevin Oriangna, un estudiante de 18 años del centro ocupacional de West Valley, que fue apuñalado varias veces en la cabeza, el cuello y el torso por Anthony Carpio a finales de abril del 2013. Kevin estaba en las canchas de balonmano del campus del Cleveland High School en Reseda, cuando Anthony Carpio y su hermano Michael lo atacaron. Inicialmente, Michael, quien comenzó la pelea, fue el único involucrado, pero luego, como en una escena de película, Anthony trajo un cuchillo a una pelea a puñetazos, y antes de que pudieras decir Jack Robinson, Anthony apuñaló a Kevin unas 10 veces. Al ver que su oponente estaba caído, los hermanos huyeron en un vehículo conducido por Michelle Pineda. Ambos hermanos eran miembros de la pandilla Rockwood Street. Los testimonios de los testigos demostraron que la pelea comenzó después de que lanzaran un desafío de pandilla a Kevin, quien no era miembro de ninguna. Michelle, de 21 años, fue sentenciada a 2 años en la cárcel del condado por su participación en conducir al gángster. Michael Carpio, de 20 años, fue acusado de asesinato en segundo grado y sentenciado a entre 15 años y cadena perpetua. En contraste, su hermano de 18 años, que empuñaba un cuchillo, fue sentenciado a 16 años y cadena perpetua por los mismos cargos. Scott Marcus, el fiscal adjunto del condado de Los Ángeles, leyó la emotiva declaración de la familia de Kevin sobre el impacto en las víctimas. Como padres, planeamos bailar en su boda, celebrar sus ascensos y esperar con ansias posibles nietos. El último pensamiento que tendríamos es que tendríamos que planear su funeral. Si los dos hermanos estaban arrepentidos, hicieron un buen trabajo ocultándolo, porque mientras el juez Martin Scorsbitz pronunciaba su sentencia, permanecieron impasibles. Es aquí donde terminarás con tu familia y amigos llorando mientras te sacan de la sala del tribunal para cumplir el resto de tu vida en prisión. Abel Gallegos. Cuando Simón Durán, de 28 años, identificó a Alonso Quintana en una rueda de reconocimiento policial como sospechoso durante una investigación por intento de asesinato, no sabía que estaba firmando su sentencia de muerte. En represalia por identificarlo, como si esta brutalidad no fuera suficiente, Rosales y Gallegos procedieron a verter gasolina sobre su cadáver y le prendieron fuego. Tras las investigaciones, el trío asesino fue arrestado y acusado ante el tribunal con más de 30 testigos testificando y una sobrecarga de pruebas. No tomó mucho tiempo antes de que el tribunal llegara a una conclusión y lo sentenciara. Antes de este caso, René Francisco Rosales había sido condenado 6 veces por delitos graves. Por este delito de manipulación de un cuerpo humano fallecido, conspiración para cometer asesinato, ser cómplice de un delito y manipulación de pruebas, fue sentenciado a más de 120 años en prisión. Higdana, a quien la policía identificó como un criminal crónico, fue sentenciado a cadena perpetua. Este fue un crimen horrible. Me sorprende la frialdad con la que se cometió, el desprecio absoluto. Este es el resultado. Aquí es donde acabarás, Abel. Candy Gallegos fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 163 años adicionales por secuestro en segundo grado, represalia contra un testigo, asesinato en primer grado con intención y premeditación, conspiración para cometer asesinato en primer grado, manipulación de pruebas y posesión de un cuerpo humano fallecido con la intención de fabricar o hacer circular una sustancia controlada, entre otros cargos. Durante su sentencia, el juez expresó su sorpresa por tal brutalidad, pero Abel y sus secuaces no mostraron remordimiento alguno. Lisandro Posada Vázquez, junto a otros 4 miembros de la pandilla MS-13, fue acusado del asesinato de Raymond Wood. Lisandro y su grupo engañaron al joven de 17 años para que les vendiera estupefacientes. Llevaron al adolescente de Lynchburg al condado de Bedford y lo masacraron brutalmente. Lo dejaron inconsciente, lo estrangularon y le clavaron un cuchillo una y otra vez y le cortaron la mano derecha. Lisandro fue acusado y se declaró culpable de homicidio agravado.
secuestro con fines de beneficio económico y participación en pandillas. Fue sentenciado a cadena perpetua por homicidio agravado y a 10 años adicionales por participación y afiliación a pandillas. Dos de sus compañeros pandilleros que participaron en el asesinato de Raymond fueron sentenciados a cadena perpetua, mientras que los otros dos fueron sentenciados a décadas de prisión tras ser declarados culpables de asesinato. Lisandro no mostró remordimiento por sus crímenes durante el juicio, aunque se presentó temprano y aceptó la responsabilidad. El homicidio intencional en primer grado es un delito grave que impone cadena perpetua, sin la posibilidad de supervisión extendida. Creo que eso es apropiado a la luz de los hallazgos que ya he hecho. El juicio de Taylor Chávez estuvo lleno de momentos escalofriantes. Pero, ¿cómo se compara con un juez que es sacado de la corte, como en el caso de la jueza Tracy Hunter? Fue acusada de múltiples delitos graves en el condado de Hamilton, Ohio. La investigación que están haciendo, y nuevamente estoy en el punto de decir, adelante y acúsenme, y sabe que todo el tribunal de menores será juzgado, declaró Hunter. Según los informes del 2014, Hunter usó su puesto como jueza del tribunal de menores para manipular documentos y manejar mal registros confidenciales para ayudar a su hermano, que trabajaba como empleado del tribunal de menores. Fue declarada culpable y sentenciada a 6 meses de cárcel. Sin embargo, apeló su condena y sentencia y permaneció libre mientras el caso pasó por varios tribunales. En 2019, la última apelación de Hunter fue denegada por el juez Patrick debido al interés del Estado y del público en la finalidad y la ejecución de las sentencias. Hunter fue condenada a 6 meses en el Centro de Justicia del Condado de Hamilton. El día de su sentencia se produjo caos en la sala del tribunal mientras los partidarios de Hunter protestaban. Hunter se negó a cooperar y tuvo que ser arrestada fuera de la sala por un alguacil. Fue liberada después de cumplir menos de 3 meses en prisión debido al hacinamiento y el buen comportamiento. Sin embargo, perdió su licencia de abogada y presentó una demanda federal contra el condado y el estado, alegando violaciones de derechos civiles y buscando daños y perjuicios. La caída en desgracia de Tracy Hunter fue realmente un momento impactante en la corte. Pero, ¿cómo se compara con arremeter contra las familias de las víctimas, como en el caso de Andrew Ward? Ward, un sospechoso de doble asesinato en Jefferson, Wisconsin, el 6 de diciembre del 2009, mató a tiros al oficial de policía fuera de servicio, Jennifer Locke, y a su novio Greg Peters, afuera de un bar. Según los informes, todo comenzó cuando Locke agarró a Ward en la pista de baile. Ward le dijo algo a Locke y Peters salió en su defensa y se enfrentó a Ward fuera del bar. Ward afirmó que actuó en defensa propia diciendo que vio a Greg alcanzar un arma. El testigo, Scott Trader, dijo: Locke inicialmente sobrevivió y tropezó dentro del bar pidiendo ayuda. Cuando salí vi a Ward apuntando con un arma a la cabeza de Greg y le grité. Ward se alejó y Greg luchó por entrar, gritando: «Llama al 911, tiene un arma». Locke estuvo parado unos minutos y luego se desplomó. Nadie sabía que le habían disparado en ese momento. Ward fue arrestada y acusada de 2 cargos de homicidio intencional en primer grado. La fianza fue fijada en $1 millón en efectivo. Fue entonces cuando las emociones de Ward se desataron y saltó hacia las familias de las víctimas, teniendo que ser apaciguado por varios agentes de la corte. El jefe de policía, Jim Wallace, estaba justo al lado de la familia de Locke cuando esto sucedió. Ward fue posteriormente absuelto de 2 cargos de homicidio intencional en primer grado y condenado por 2 cargos de homicidio por manejo negligente de un arma peligrosa. Fue sentenciado a 10 años de prisión. El arrebato de Andrew Ward conmocionó a todos en la corte. Pero ¿cómo se compara con recibir una pistola Taser en la corte, como en el caso de Kenneth Freeman, un sospechoso de asesinato en Milwaukee, Wisconsin, en 2019? Freeman asesinó a la enfermera practicante Carrie Budin en un estacionamiento. Según los informes, supuestamente la golpeó, la arrastró hasta su automóvil y la atropelló varias veces. Fue arrestado y acusado de homicidio intencional en primer grado durante su audiencia judicial. Freeman se volvió rebelde y comenzó a usar malas palabras e insultos hacia el juez, los fiscales y las víctimas. «Tengo razones para creer que la competencia es un problema en este caso», dijo el abogado defensor. «Bueno, tengo algo que decir», comenzó Freeman, pero fue interrumpido. Freeman se negó a escuchar las órdenes del juez y continuó con su perorata. «Basta», ordenó el juez. «Agentes, usen la pistola paralizante». La descarga eléctrica de Kenneth Freeman fue un momento espeluznante en el tribunal. Posteriormente se ordenó que Freeman permaneciera en una institución mental estatal después de que un informe médico lo encontró competente para ser juzgado.
Más adelante, en 2020, fue declarado no culpable debido a una enfermedad o defecto mental y se le ordenó su internamiento de por vida en el Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin. La descarga eléctrica de Kenneth Freeman fue un momento impactante en la corte, pero ¿cómo se compara con una pelea total entre las familias de la víctima y el acusado? Como en el caso del sospechoso de asesinato Frank DeLeon Jr. en Houston, Texas. DeLeon tenía 19 años cuando disparó y mató a su exnovia Diamond Álvarez. Según los informes, le disparó a Álvarez, de 16 años, 22 veces en el pecho y abandonó su cuerpo en un campo después de que ella lo confrontó sobre su otra relación. DeLeon fue arrestado y acusado de homicidio intencional en primer grado. Durante la audiencia, las tensiones aumentaron entre las dos familias. Primero, la madre de Álvarez intentó confrontar a DeLeon. Luego, el tío de Álvarez intervino y golpeó a DeLeon, y la madre de DeLeon corrió para defender a su hijo. «¡Basta, por favor!», gritó el juez mientras los oficiales intentaban separar a las familias. DeLeon se declaró culpable y aceptó un acuerdo de culpabilidad por una sentencia de 45 años. Tendrá que cumplir al menos la mitad de su sentencia antes de ser elegible para la libertad condicional. La fiscal, Da Kim, dijo lo siguiente: «Este caso se resolvió en 2 años, lo cual es un récord en lo que respecta a casos de homicidio». Después de la pelea, la madre de Álvarez se disculpó. «Fue una decisión difícil de tomar porque quiero que sea para ella hasta el final. No podía controlar mis emociones», dijo. La pelea también provocó la fuga de otro acusado en un caso separado, quien aprovechó el caos y escapó de la corte. Salió del edificio y se quitó el dispositivo de tobillo. La pelea entre dos familias es verdaderamente uno de los momentos más impactantes en la sala del tribunal. Pero, ¿cómo se compara con saltar de una silla de ruedas y escapar como en el caso de Joel Sánchez Delgado? Delgado fue acusado de múltiples delitos en Little Rock, Arkansas. Delgado estaba en la cárcel enfrentando cargos de robo y posesión de un arma de fuego. Le dijo a la policía que no se sentía bien y que no podía sentir sus piernas. Mientras lo transportaban a la corte, Delgado saltó de su silla de ruedas, tomó un taxi y se escapó. El oficial corrió tras él, pero Delgado logró escapar. Unas horas después lo atraparon en el otro lado de la ciudad y fue acusado de delito grave de escape una vez más. La atrevida fuga de Delgado es uno de los momentos más ridículos en la sala del tribunal. Eileen Carol Wuornos, por ejemplo, también dejó una marca indeleble. «Estoy bien. Dios estará allí. Jesucristo estará allí. Todos los ángeles y todo eso. Y ya sabes, lo que sea que haya en el más allá. Creo que será más como Star Trek, transportándome a un vehículo espacial». Wuornos llevó a cabo una serie de asesinatos mientras trabajaba como dama de la noche en las carreteras de Florida entre 1989 y 1990. Mató a tiros y robó a 7 de sus clientes masculinos, pero argumentó que lo hizo en defensa propia. «Saboteaste mi sociedad y los policías y las mujeres del sistema fueron usados para libros y películas. Y sí, pasé por muchos hombres antes de que apareciera el siguiente idiota, y usé protección. Fue en defensa propia», argumentaba Wuornos. «¿Mataste a 7 hombres?» «Los maté, no los asesiné». «Explícame la diferencia». «Vale, el asesinato es un acto intencional en primer grado, y matar es algo que tienes que hacer en defensa propia». «Entonces, ¿estás diciendo que esos 7 homicidios fueron justificables?» «En mi creencia, sí». El padre de Wuornos estaba en prisión cuando ella nació, y su madre la abandonó a ella y a su hermano cuando tenía 4 años. Sufrió abusos por parte de su abuelo y su amigo, y quedó embarazada a los 14 años. Tuvo que renunciar a su bebé y dejar la escuela. No tenía nadie para apoyarla, por lo que se convirtió en prostituta. Los asesinatos de Eileen Wuornos se centraron en hombres de entre 40 y 65 años. Sin embargo, su reinado de terror terminó con su arresto en 1991 debido a una orden judicial pendiente. Su amiga y amante, Moore, colaboró con la policía para obtener una confesión de Wuornos y luego testificó contra ella. «Estábamos sentadas en el suelo viendo la televisión y ella simplemente me dijo que tenía algo que decirme. Le pregunté ¿qué? Y me dijo que había disparado y matado a un hombre», declaró Moore. Sin embargo, lo que Wuornos hizo en la sala del tribunal fue aún más impactante. Inicialmente, durante el interrogatorio, negó la responsabilidad de sus acciones, pero después de pasar una década en el corredor de la muerte, cambió de opinión. «Los robé y los maté. Fría como el hielo y lo haría de nuevo.
Sé que mataría a otra persona porque he odiado a los humanos durante mucho tiempo. No tiene sentido mantenerme viva porque definitivamente volvería a matar. Tengo demasiada ira, demasiado odio en mí. ¿Estás diciendo que la policía te estaba siguiendo? ¿Que hicieron todo lo que dices que hicieron? Ajá, pero de todos modos maté a esos 7 hombres. ¿Qué te llevó a matarlos? Porque la policía me dejaba seguir matándolos. Nick, ¿no lo entiendes? Lamento que mis actos de autodefensa terminaran en la corte de esta manera, pero asumo toda la responsabilidad por mis acciones. Fueron ellos o yo. Lamento todo el dolor que mis acciones han causado. Estoy dispuesta a morir si dice que es necesario, afirmó Wuornos. Fue ejecutada por inyección letal el 9 de octubre del 2002. Sin embargo, aunque algunos pueden atribuir las acciones de Wuornos a su terrible educación, esto palidece en comparación con el comportamiento insondable de Gary Ridgway, conocido como el asesino del Río Verde. Ridgway fue acusado de múltiples cargos de asesinato en Washington, matando al menos a 48 personas, principalmente damas de compañía y jóvenes fugitivos. Su educación estuvo marcada por conflictos violentos entre sus padres y buscaba regularmente compañía de damas de compañía, lo que lo llevó por un camino de secuestro, asesinato y eliminación de sus víctimas en el Río Green. Si pensabas que los crímenes de Ridgway eran reprensibles, espera reconocer su comportamiento durante el proceso judicial en 2003. Ridgway fue arrestado, se declaró culpable y fue sentenciado a cadena perpetua. Maté a las 48 mujeres enumeradas en la segunda información enmendada del Estado. Elegí damas de compañía como mis víctimas porque pensé que podía matar a tantas como quisiera sin que me atraparan. Es cierto, sí. El señor Rich expresó su deseo de declararse culpable de los 48 cargos de asesinato agravado en primer grado porque cree que es culpable de cada uno de esos delitos. La sala del tribunal se llenó de emoción cuando los familiares de las víctimas le dijeron lo que pensaban de él. Usted dijo que su memoria sobre todas las mujeres que tomó se había esfumado, pero su memoria no está en sus palabras. Dijo que no significaban nada para usted, pero ella significaba todo para nosotros. Era madre, era esposa, era hermana y la echamos de menos. Deseo que tenga una muerte cruel y sufrida. Él va a ir al infierno y ahí es donde pertenece. Notablemente, en medio de las emociones hirvientes, un padre cristiano llamado Robert Rould, que había perdido a su hija Linda Jane a manos de Ridgway, hizo algo diferente. Para estar a la altura de lo que yo creo, y eso es lo que Dios dice que debemos hacer, y es perdonar. No dice perdonar solo a ciertas personas, dice perdonar a todos para que usted sea perdonado, Señor. Este acto de perdón por parte de Rould hizo llorar a Ridgway. Esa fue la única vez que mostró alguna emoción en la corte. Sin embargo, al ver el descontento de Ridgway con su sentencia, nos recuerda la respuesta sorprendentemente similar de Jeffrey Dahmer. Francamente, nunca quise la libertad. Quería la muerte para mí. Jeffrey Dahmer fue un notorio asesino en serie y delincuente que aterrorizó Milwaukee, Wisconsin, también conocido como el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee. Dahmer admitió haber matado, mutilado y comido a 17 hombres jóvenes durante un periodo de 13 años, guardando los esqueletos y preservando otras partes. Una cosa llevó a la otra. Necesitaba más y más comportamientos desviados para satisfacer sus impulsos y simplemente se salió de control. ¿Por qué el canibalismo fue otro paso?, le preguntaron. Me hizo sentir como si fueran parte permanente de mí, además de la mera curiosidad de cómo sería. Me dio una satisfacción adicional. El reinado de horror llegó a su fin cuando Tracy Edwards, un hombre que se suponía iba a ser su próxima víctima, escapó y alertó a la policía. Los oficiales siguieron a Edwards hasta el apartamento de Dahmer, donde descubrieron evidencia impactante de sus atrocidades. Fue arrestado de inmediato. Una búsqueda minuciosa de su apartamento reveló más artículos horribles. La policía retiró cajas y cajas de partes del cuerpo, evidencia de lo que parece ser un asesinato en masa. Las autoridades también sacaron un barril de lo que creen que es ácido. La policía se mostró reacia a revelar exactamente cuántas víctimas podían haber, pero investigadores expertos decían que podían ser más de media docena. Como si los delitos de Dahmer no fueran suficientes, su comportamiento en el tribunal dejó a todos estupefactos. Dahmer enfrentó múltiples cargos de asesinato en primer grado y cargos adicionales en Ohio. Dio un raro vistazo a su mente retorcida y lo que le impulsó a convertirse en el monstruo de Milwaukee. ¿Fue el asesinato lo que te excitó o es lo que pasó después del asesinato? No,
El asesinato fue solo un medio para un fin. Esa fue la parte menos satisfactoria. No disfruté haciéndolo. En 1992 fue declarado culpable de 15 homicidios en Wisconsin y recibió 15 cadenas perpetuas. También recibió otra cadena perpetua por un homicidio que cometió en Ohio en 1978. Dahmer mostró poco remordimiento. Las familias de sus víctimas lo criticaron duramente. ¿Alguna vez te detuviste a pensar que este es el hermano, el sobrino, el tío, el primo, el nieto de alguien o simplemente el amigo de alguien? Casi me destruyes, pero me niego a dejar que me destruyas. Seguiré adelante. Él destruyó al bebé de la familia y espero que te vayas al infierno. Así es como actúas cuando estás fuera de control. No quiero ver nunca a mi madre tener que pasar por esto de nuevo. Nunca. Jeffrey, te odio. Madre, eso está fuera de control. No lo hagas. Mira, nunca quise la libertad. Francamente quería la muerte para mí. Este era un caso para decirle al mundo que hice lo que hice, no por razones de odio. No odié a nadie. Sabía que estaba enfermo o malvado, o ambos. Ahora creo que estaba enfermo. Lo intenté y fallé. Y creé un holocausto. Y si pudiera dar mi vida ahora mismo para traer de vuelta a sus seres queridos, lo haría. Lo siento mucho. Merezco todo lo que me pase por lo que hice. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer encontró su fin cuando Christopher Scarver, otro recluso de la institución correccional de Columbia en Portage, Wisconsin, lo mató a golpes. Sin embargo, Dahmer no está solo en sus acciones. No olvidemos el infame incidente que involucró a Tommy Lynn Sells. Me gusta usar un cuchillo. Es demasiado violento. Simplemente se adapta bien a mi mano. Sells, un asesino en serie estadounidense acusado de sus atroces crímenes y enfrentando cargos por múltiples asesinatos en Texas, fue condenado por un asesinato, aunque las autoridades sospechan que puede estar vinculado a una asombrosa cifra de 22 asesinatos. Sells decía que no estaba seguro del número exacto, pero se atribuía la responsabilidad de acabar con más de 70 vidas. ¿Cuántas personas has matado? Señor, no lo sé. ¿10? Sí, 20. Probablemente 30. Está ahí arriba. ¿50? Mire, no soy Billy the Kid, haciendo muescas en mi pistolera, así que sé que han sido muchas. Sells tuvo una infancia problemática, marcada por el abuso del alcohol, la adicción a estupefacientes y abuso íntimo. Su abuelo lo introdujo al alcohol cuando solo tenía 7 años. Su madre lo animó a tener intimidad con un hombre mayor llamado Willis Clark. Sells se convirtió en un vagabundo a los 14 años, viajando por todo el país y cometiendo varios crímenes. Uno de sus actos más horribles fue el asesinato de Ken Katie Harris en la víspera del Año Nuevo de 1999. La agredió y la apuñaló hasta matarla. También intentó matar a otra chica, Crystal, pero ella sobrevivió a pesar de tener el cuello cortado. Pero prepárense para algo aún más inquietante. La revelación de Sells justifica de manera retorcida su brutal asesinato. Sells admitió que disfrutaba matando porque le daba una emoción. La primera vez que maté a alguien fue tan apresurado, fue como esa primera inyección. Cada vez que lo hice tenía la misma prisa de nuevo y comencé a perseguir esa sensación. Él también intentó justificar por qué apuntaba a los niños. También mataste a niños, ¿verdad? Sí, ¿por qué? No quería que vivieran el dolor que yo viví. Sells encontró su fin el 3 de abril del 2014, cuando fue ejecutado mediante inyección letal en la Penitenciaría Estatal de Texas. Dejó de moverse después de menos de un minuto y fue declarado muerto después de 13 minutos. Sufro más aquí de lo que jamás sufriré en esa tumba. Tengo que vivir con eso todos los días. Ahora, cuando me maten, al menos seré libre. Entonces, si pensabas que estas reacciones te impactaban, te sorprendería este otro video.